Entonces vamos a pedirle a Dios que nos hable el día de hoy, que nos enseñe algo especial. Vamos a tener la Biblia. ¿Ustedes la trajeron en físico? Bueno, ¿trajeron también en digital? Bien, vale las dos. Lo importante es que ustedes lean la palabra, que estén ahí atentos y que estén dispuestos a aprender, ¿vale? Entonces, vamos rápidamente a Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2. Mateo capítulo 2. ¿Cómo les fue de fin de año? Bien. Descansaron, se les ve un poquito más rozagantes, más rosaditos, algunos más gorditos, las mujeres muy hermosas como siempre, pero muy bien, maravilloso porque hemos descansado, hemos compartido en familia, hemos tenido tiempos especiales y siempre en fin de año nosotros hacemos una reflexión, hacemos una evaluación de cómo fue el 2024 para cada uno y normalmente decimos, bueno, nos faltó hacer esto, bueno, este año yo voy a decidir hacer esto otro, voy a empezar, este año sí empiezo a hacer ejercicio, este año voy a comer, ¿sí? ¿Has hecho eso? Este año yo me prometo a ahorrar, me voy a comprometer a no gastarme todo, sino a ahorrar. Ustedes hicieron sus propósitos para el 2025, ¿cierto que sí? Y yo quería de pronto proponerles que metan uno allí, metan un propósito y es, este año, el 2025 va a ser un año para caminar en adoración a Dios. Así va a ser. Vamos a correr, a caminar en el Señor, en adoración a Él. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice que después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Ellos también pusieron allí en su año 25, ¿sí? Del 24 al 25, bueno, el propósito de este año es adorar al Señor. Oh, miren, una estrella, la estrella de Belén. ¿Quiénes estuvieron en la cena navideña el diciembre pasado? Vieron esa obra tan linda, ¿no? Tan especial, le encantó a los niños, pero también a los grandes, y estaban los famosos o los conocidos popularmente como los Reyes Magos, ¿cierto? Y llegaba entonces a presentarle un regalo a Jesús, y fue muy hermosa la reflexión. No voy a spoilear la obra de teatro, fue muy hermosa, los invitamos a que ustedes la puedan ver también. Uno de los reyes en un momento se nos acerca y nos dice la reflexión. ¿Sí se acuerdan los que estaban allí? La reflexión era que en el cumpleaños de Jesús todos estaban pidiéndole a él regalos. Todo el mundo le estaba diciendo, bueno, no, a mí dame la bicicleta, a mí dame el viaje, a mí dame el esposo que estoy buscando hace rato, a mí dame lo que yo necesito. Pero que el rey mago nos decía, ¿qué le vas a dar tú al Señor? ¿Qué le vas a dar tú al Señor? Hoy vengo a hablarles de eso que es adoración, es darle al Señor algo. No es pedirle a Él. Yo no vengo ante Él solo a pedirle cosas. Creo que el micrófono está bien. Ustedes me están escuchando bien, ¿cierto? Bueno, sino venimos es a pedirle a Él venimos a darle a Él adoración. No venimos a pedirle a Él, sino le vamos a decir, Señor, ¿tú qué quieres de nosotros? Esa fue la reflexión en esa cena maravillosa. Y en el versículo 11 dice allí en Mateo capítulo 2, cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Estos científicos, porque no eran ni reyes ni eran magos, la tradición los nombra así como reyes magos, posiblemente eran científicos, posiblemente personas de ciencia, de astronomía, que entendían de todo el movimiento de las estrellas y los planetas, llegaron guiados por esa estrella de Belén, que era una conjunción planetaria, varios planetas ahí uno al lado del otro, y se veía desde la Tierra como una luz muy brillante. Dicen ellos que los condujo a Belén. ¿Y qué le trajeron? Le trajeron oro. ¿Y qué representa el oro? El oro representa la realeza, el regalo a un rey. Jesús es rey. ¿Sí o no? Pero también le dieron otro regalo, le dieron también incienso. Y el incienso también lo utilizaban los antiguos para adorar a Dios. En Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 38, hay una referencia sobre cómo el Señor, en voz de Moisés, les explica al reino o al pueblo de Israel de cómo utilizar el incienso, de cómo prender el incienso para adorar a Dios. En otras palabras, los científicos, los sabios de Oriente, estaban diciéndole a Jesús, tú eres Dios. Pero también, ¿qué le entregaron? Dice Mateo que también le entregaron la mirra. ¿Y la mirra qué significa? Tiene capacidades o propiedades medicinales, les ayuda a las personas.
y también se utilizaba para las personas para que pudieran no sufrir tanto. Por ejemplo, en el momento de la crucifixión le ofrecieron un vino mezclado con mirra al Señor Jesús en el momento de la crucifixión. De alguna manera le estaban diciendo: gracias, Señor Jesús, porque tú vas a traer bienestar y salud, te vas a sacrificar por nosotros y por toda la humanidad. De manera que ese ejemplo de Mateo capítulo 2 es un ejemplo maravilloso de cómo nosotros podemos adorar a Dios. Si usted no sabe cómo adorar a Dios, si no es tan buen cantante, no es tan buen pianista, si no es flautista, si usted canta solo en la ducha y quiere adorar a Dios, un primer acercamiento es Mateo capítulo 2. Adórelo reconociéndolo como Rey, adórelo reconociendo como Dios y adórelo reconociendo como lo que Él vino a hacer por la humanidad. Cuando oramos estamos enfocados en nuestras necesidades, cuando damos gracias estamos enfocados en nuestras bendiciones, pero cuando adoramos estamos enfocados solamente en Él, en Dios. Y esa es una frase que quisiera que masticáramos un momento, que procesáramos por un momento. Repitiendo un poco la reflexión que nos hizo ese personaje en la cena navideña. ¿Cuántas veces vamos a Jesús y venimos incluso aquí a la iglesia? Señor, estoy cargado con esta situación, yo quiero que ya cambie. Y está bien que tú te dirijas a Dios como tu Padre que te escucha. Y hay otro que dice: tengo necesidades, no tengo trabajo hace 10 meses, necesito ayuda. Y hay otra que dice, bueno, cualquier cantidad de necesidades. Pero a veces nos quedamos solo en eso, solo nos quedamos en lo que necesitamos hacer. Y Dios nos dice: enfócate en mí. Juan capítulo 4, versículos 19 al 26, conectando un poquito con la enseñanza del domingo pasado. ¿Quiénes estuvieron en Ven y Mira? ¿Quiénes estuvieron con el pastor Mauro, con Martucha, aprendiendo sobre las lecciones que el pasaje en cuestión, Juan 4, nos hacía, ¿cierto? El pasaje del agua, ¿cierto? La lección del agua, ¿cierto? Las grandes lecciones. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan los que estuvieron y los que se conectaron también, que estábamos de viaje ahí siguiendo la enseñanza también? Entonces vamos a desarrollar el versículo 19 al 26. Vamos a avanzar. Me llamó poderosamente la atención y también habla allí de adoración. Juan 4, 19 al 26. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, le dijo la mujer samaritana a Jesús. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Mira qué poderosa revelación le da Jesús a la mujer samaritana, quien intentó cambiarle el tema. ¿Sí se dieron cuenta los que estuvieron en la enseñanza hace 8 días que estaban hablando de otra cosa? Estaban hablando de otra cosa, estaban hablando de la sed, estaban hablando del agua, estaban hablando de la condición del Mesías, del Señor, de Jesús, que es el Señor, que es Dios. Y en ese momento Jesús le dice: bueno, llámame a tu marido. ¿Y la señora qué hizo? Primero le dijo: no tengo marido. Bueno, ustedes la historia la conocen. Y Jesús le dijo: sí, bien has dicho, no tienes marido, porque el hombre con el que tú estás ni siquiera es tu esposo, tú has estado con 5. Y la mujer, yo me imagino esta escena como: ay, veo que tú eres profeta. Bueno, hablando de que eres profeta, te quiero preguntar, ¿la adoración cómo es? ¿Es allá, es aquí? Ella empezó a hablarle por cambiarle el tema, por cambiar el tema. Y aunque tal vez fuera así, es muy valioso la respuesta del Señor Jesús. La respuesta que le da el maestro a esta mujer sorprende, porque mientras esta mujer estaba hablando de lugares, este hombre estaba hablando de la esencia de la adoración. ¿Sabes cuál es la esencia de la adoración? Adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos a desarrollar un poquito, nos vamos a quedar un poco desarrollando eso de que adorar en espíritu, adorar en verdad.
Cuando hablamos de adorar en espíritu, entendemos que sin el Espíritu Santo es imposible relacionarnos con Dios. No es posible, no es posible. Sería solo religiosidad si yo me acercara a Dios sin entender quién es el Espíritu Santo, quién es Él, cuál es su esencia, como dice 1 Corintios 12:3 y también Juan 14:16, que nos enseña que Jesús prometió el Espíritu Santo y que este sería nuestra guía, nuestro maestro, nuestro sello de salvación y consuelo permanente para nosotros los creyentes hasta su venida. Impresionante. Pero si no entendemos eso, ¿cómo lo vamos a poder adorar? ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no lo conocemos? Ahora lo vamos a desarrollar en otro contenido. Pero adorar en espíritu también significa, según Éxodo capítulo 31:2, observamos por ejemplo a Bezalel y a su amigo Aholiab, dos personas que en la antigüedad adoraban a Dios y eran artistas y fueron escogidos porque tenían unas características muy especiales. Eran personas muy talentosas en el arte, eran artistas, pero más importante aún, estaban llenos del Espíritu. De hecho, Bezalel significa el que habita a la sombra de Dios. Ese es el nombre Bezalel. Y Aholiab significa el que acampa donde su padre. Como que la Biblia nos está queriendo explicar que para acercarme a Él debo estar lleno de Él. Debo adorarlo en espíritu. No es solo con mi cuerpo, no es solo con mi alma, es con mi espíritu que me conecto a Él. Pero también Gálatas 5:22 nos da luz acerca de lo que significa vivir en el Espíritu, y es que este pasaje nos dice o nos explica que debemos evidenciar con nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, decisiones, la llenura del Espíritu Santo. Ustedes lo conocen muy bien. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Son 9 características. Ayúdenme por favor. La primera, amor, alegría, paz, paciencia. Otros lo traducen como amabilidad, ¿cierto? Bondad. ¿Qué más? Fidelidad o fe. Humildad y dominio propio. Y tenemos que hacer una autoevaluación allí. ¿Cuántas de esas características son evidentes para mis dirigidos en la empresa que yo dirijo? Para mis hijos, para mi esposa, para mis compañeros. ¿Cuántas de esas personas pueden decir, este personaje está lleno de amor, lleno de alegría, de paz, de paciencia, se le nota la fe, la fidelidad, el dominio propio? Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice que son evidencias de alguien que está lleno del Espíritu. Un adorador en espíritu está lleno de esto. También otro pasaje que nos da luz sobre ahora el contexto de la verdad. Adorar en espíritu es una cosa, y adorar en verdad nos dice también que es adorar con autenticidad, con verdad, en la verdad. Como Natanael, cuando Jesús conoció a este hombre, ¿qué fue lo que le dijo? Vamos a revisarlo. Juan capítulo 1, estamos cerquita. Juan capítulo 1, versículo 47, Jesús conociendo a Natanael le dijo, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Un hombre que es auténtico. Una persona que nunca dice mentiras. Una persona que siempre su sí es sí y su no es no. Es una persona verdadera. También hay alguien que se autoproclama como la verdad y es Jesucristo. En Juan capítulo 14:6 dice que Él es la verdad, Él es el camino y la vida. Y en otro sentido y aplicación de este concepto de adorar en verdad, también tenemos que es adorar inspirados en la palabra de Dios. Nuestras canciones hacia Dios no son canciones de despecho, ni son canciones parranderas, aunque sean tristes algunas y otras alegres, pero no son ni de despecho ni parranderas. Nuestras canciones a Dios están inspiradas no en nuestros sentimientos, no en nuestras carencias o despechos, están inspiradas en un Dios real, en las características de un Dios vivo, en la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos todas esas características de Dios? En la palabra de Dios. Por eso es importante adorarlo en su palabra. Como dice Salmo 119, 105, que es muy especial el salmista David, experto en adoración, artífice de muchas canciones, compositor de muchos temas musicales para Dios, dice en el versículo 105 del Salmo 119,
Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, enséñame tus juicios. ¿Podemos evidenciar allí en este pasaje a una persona inspirada en sus sentimientos solamente? ¿O podemos evidenciar en este pasaje a una persona que se inspira en Dios y en su palabra? Bueno, ahí hay una diferencia. Entonces, en síntesis, Mateo capítulo 2, versículos 1 al 11 nos explican que nosotros debemos adorar a Dios entregándole oro, incienso y mirra, que significa realeza, deidad y salvación. Pero por otro lado, Juan capítulo 4 nos explica también que debemos adorarlo en espíritu y verdad. Con eso ya podríamos quedar muy contentos hoy domingo de que hablaron en la iglesia de cómo adorar a Dios, en espíritu y en verdad, entregándole lo mejor de mí. Pero además hay unas palabras que en la Biblia, en el original, en el idioma original, significan adoración y que también con ello traen algunas acciones, algunas actitudes. ¿Quieren revisarlo conmigo? Para eso nos vamos a devolver a Juan, en este caso el versículo 23, y vamos a tener una herramienta muy útil para el estudio de la Biblia, que es poder identificar el idioma original en el que fue escrita la palabra. Ustedes saben que el Nuevo Testamento está en el idioma griego, ¿cierto? Y el Antiguo Testamento está en hebreo y arameo, ¿cierto? Entonces vamos a revisar algunas palabras que nos van a dar un poquito más de luz para aprender a adorar, para tener un año de caminar en adoración a Dios. Juan capítulo 4, 23 nos dice lo siguiente, que aparece una palabra, ustedes no la alcanzan a ver, ustedes no alcanzan a verlo, allí hay un pocotón de palabras, ¿cierto? Pero vamos a identificar esa que ustedes van a ver allí, la que dice, por favor ayúdenme en producción, 43-53, que es, digamos, la tipificación o la numeración que tienen cada una de las palabras en la Biblia, ¿sí? Y esa palabra, si quieres devolvámonos un momento antes de darle clic, vamos a leer el pasaje completo, es cuando Jesús le está diciendo, le está respondiendo a la mujer y le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, cuando habla de la palabra adorador o cuando habla de adorar, está hablando de la palabra 43-53, que es proskuneo. Diga, proskuneo. No es una grosería, no es una mala palabra. Proskuneo significa concretamente devoción, entrega, fidelidad, confianza, alegre sumisión, como el perro que lame la mano de su amo. ¿Ustedes tienen perros? ¿Y si ven que cuando usted llega el perro se queda ahí echado y ni lo mira usted? Bate la cola, algunas razas se orinan de la emoción, van a donde usted está, le jadean, con la lengua lo besan, ¿cierto? Cuando usted se va lloran y dicen, pero ¿cuándo va a volver? O sea, hacen, ¿cierto? Porque es una devoción. Entonces un tip para usted que va a adorar y que este año 2025 va a ser el año en que usted va a caminar en adoración, hablando de adorar en espíritu y verdad y adorando, entregándole a Dios lo mejor, además usted va a hacer o va a tener una actitud de adoración a Dios, fidelidad, devoción, entrega, confianza, alegre sumisión a Dios. ¿Listo? Revisemos otra palabra y vamos entonces ahora a Éxodo capítulo 20 y ahora vamos al idioma hebreo, ¿listo? En el idioma hebreo entonces se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. O sea, usted empieza a leer así y hacia abajo, así y hacia abajo, en el hebreo, ¿listo? Y entonces en el pasaje de Éxodo capítulo 25, en el marco de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel y por extensión a nosotros, observamos que Dios le dice muy claramente al pueblo que no tenían que adorar ni inclinarse ante otros dioses, que Él es el único Dios. Voy a leer desde el versículo 1. Dios habló y le dio a conocer todos estos mandamientos a Moisés. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo,
ni con lo que hay arriba, abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, que es el que tienen en pantalla, no te inclines delante de ellos, ni los adores. Ahí hay dos palabras. Una es shaka, que es la palabra que tenemos allí, a ver si, shaka 78:12. No es bingo ni nada de esto, solamente 78:12. Shakha, ¿cierto? ¿Y shakha qué significa? Significa entonces arrodillarse, la actitud de inclinarse, como cuando tú ves a una figura muy especial y tú te inclinas, ¿cierto? Eso es adorar. Adorar es entonces arrodillarte, inclinarse, mostrar respeto, dar culto, reverenciar. Y más adelante en el versículo 5 tenemos la otra palabra que es abad. Démosle hacia atrás, por favor, la flechita verde, eso, listo. Y la otra es abad, a ver si yo la encuentro. Esto es de derecha a izquierda, no se vayan a confundir. De derecha a izquierda, entonces no te inclinarás. Y allá, 56:47, tenemos clic allí. Y es la otra palabra que es abad, que traduce servidumbre, en un contexto de servirle a Dios. Todo eso significa adorar a Dios. Él es el Señor de mi vida. Él no es la lámpara de Aladino, Él no es el genio de la lámpara que yo froto y dime, Felipe, ¿cuáles son tus órdenes? Sí, quiero carra, casa, beca, yo necesito. Bueno, y el Mauricio, el pastor Mauricio, dime, Mauricio, ¿qué es lo que tú quieres? Oh, yo quiero tal cosa. Así no funciona. Esa no es la relación que Dios espera que tengas con Él. Es esta que estamos hablando desde la Biblia. Una relación de sumisión, una relación de respeto, una sumisión, respeto, culto y reverencia. En las Escrituras encontramos un concepto precioso que nos habla precisamente del servidor y es el esclavo, que llegó a nosotros como un término un poco agresivo y un poco difícil. Pero había algo en Deuteronomio 15, solo como referencia para todos nosotros. Deuteronomio 15, 12, 17 nos habla de cómo había una figura que era el siervo de por vida. Es decir, había una persona que estaba obligada a servirle solo 6 años, pero pasaba un cierto tiempo y en el 7º año esa persona quedaba liberada, ya no estaba obligada a seguir siendo el esclavo de ese señor. Pero había siervos que decían, hasta aquí llegó mi servicio, me voy, menos mal, me voy a Hawái. Pero había otros que decidían quedarse y volteaban a donde su señor y le decían, usted ha sido tan bueno conmigo, es que usted ha sido tan bondadoso, es que usted no me ha tratado como esclavo, usted me ha tratado como amigo, yo me voy a quedar por el resto de mi vida con usted. Y había una figura que entonces le marcaban la oreja, le horadaban, le hacían un arete, mejor dicho, sí, le perforaban una oreja para que fuera marcado y todos quienes lo veían decían, este es un esclavo que decidió servir de por vida a su Señor. Entonces, eso nos podría ejemplificar también lo que es adoración para nosotros. Somos esclavos, pero no por obligación. ¿Quién está aquí por obligación? Oh. No estamos por obligación, estamos por amor a Dios. Y tenemos una perforación en nuestro corazón, tenemos una marca, es hermoso, es fenomenal ver que el Señor ha marcado nuestro corazón. Avancemos en nuestro estudio de palabras, vamos a Salmo capítulo 81. Y allí vamos a encontrar también otras palabras que nos van ejemplificando, que nos van enseñando un poco más de lo que significa la adoración. Y allí dice, una de las palabras es ranán, que traduce, bueno, leamos primero el versículo, leamos el pasaje para poder entenderlo. Dice capítulo 81, versículos 1, dice, canten alegres a Dios, nuestra fortaleza, aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Ah, qué lindo. Entonces, ¿qué significa ranán? Ranán, entonces, nuevamente, esto es de derecha a izquierda. Entonces, vamos, para el director, cantad con gozo. 74:42 es ranán. Ranán. Mire, ranán. Los que están pensando en ponerle nombres a sus hijos. Qué bonito. Ranán Fernando. Venga para acá. Bueno. Alegrarse, aplaudir, ¿cierto? La acción de cantar, de entonar una canción, ¿cierto? Ese es ranán. Pero en otras, cantar con júbilo, gritar, aplaudir, ¿cierto? Y la otra palabra es ruá, vámonos para atrás, y la otra palabra cuando avanza ahí dice que alegren y canten, aclamen, ¿cierto? Aclamen, entonces la palabra aclamen está ahí abajo, esa ruá.
Ruá es la 7321, aclamar, dar alarma, ¿cierto? ¿Cómo suena una alarma? ¿Pasitico? Eso suena durísimo. O cualquier sonido de esos que alarman, ¿cierto? Que llaman la atención. En el momento de la alabanza, cuando ustedes ven diferentes confesiones y diferentes muestras etnográficas, ustedes ven, por ejemplo, que los hebreos no solamente cantan "Te alabaré", sino que ellos hacen cosas así. Se parece mucho a los costeños. ¿Hay alguien costeño aquí? Personas que son alegres, ¿cierto? Y que están cantando cumbias y bullerengues, ¿sí? La música del interior es muchísimo más parca, muchísimo más tranquila, pero eso significa alegría, ¿cierto? Entonces Ranán y Ruá significa, específicamente Ranán, cantar con júbilo, aplaudir, y Ruá significa gritar, aullar, como acabo de hacerlo. Salmo 92:1 nos dice también otra palabra, que esta ya la conocen porque previamente la había explicado por allá Juan David y Pipe. ¿Sí se acuerdan? Tenía como 10 años usted. Bueno, 92. Cuán bueno, Señor, es darte gracias. Ahí está la palabra. Y la palabra entonces es, cuán bueno es alabarte allá, 30-34. 30-34. Yadá. ¿Y Yadá qué significa? Yadá significa darle gracias a Dios levantando las manos, haciendo este movimiento, o este movimiento, o este movimiento. ¿Sí? Es batir las manos, ¿sí? En la alabanza, entonces, esas demostraciones, ¿cierto? Todo esto te lo estoy diciendo con un objetivo, con que tú tengas herramientas, elementos para que tú puedas mejorar tu adoración. Como tú te estás dando cuenta, aquí solo está hablando de una referencia de canciones, el resto son expresiones corporales. Y como vamos a desarrollar ahorita más adelante, vamos a hablar de expresiones internas, porque la adoración no serviría si fuera solo una coreografía. Si no hay corazón en ello, como ahorita lo vamos a hablar más adelante, no sirve para nada. Pero Yadá entonces significa darle gracias a Dios, levantar las manos y batirlas hacia Él con alegría. Salmo 150, ya voy a acabar esta parte. Y en 151 tenemos la palabra halal. Vamos a esperar que todos lleguen allí para leerlo. El último de los salmos, ¿sí? El último, son 150. Y el último dice, aleluya, alabado sea Dios. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa. La palabra alábenlo. Y alábenlo entonces es halal, que significa elógielo, haga alarde, presuma. ¿Usted por qué no me presume en redes? Dice la esposa le dice al esposo, ¿usted por qué no presume? Sí, ustedes, yo no tengo en el Facebook, pero la esposa, oye, usted no me presume en redes, ¿qué pasa? Presumir de alguien, elogiarlo, hacer alarde, chicanear, decimos los colombianos, ¿cierto? Eso es adorar a Dios, eso es alabar, eso es halal. Halal, yo presumo de quién es que Dios es más fuerte, es que no hay nadie como Dios. Eso es adorar a Dios. Y finalmente, Salmo 34, 1 al 3, concluyendo con esta porción de la enseñanza, con este pequeño capítulo desarrollando lo que significan palabras y lo que se desarrolla en acciones, lo que finalmente son actitudes y acciones. Salmo 34, 1 al 3, vamos a mirar 3 palabritas. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Son 3 palabras diferentes. La primera la tenemos allí en el versículo 1, Barak. A ver, miremosla. Bueno, ahí está perfecto, Pipe. La primera, bendeciré, Barak. ¿Y qué es bendecir? Hablar bien, ¿cierto? Bendito seas, Señor. Oye, qué bueno que te conocí. Mi vida no es igual antes de ti. Espectacular. Señor, gracias, te alabo, te bendigo. Pero también tenemos ahí en el versículo 3, Gadal, que significa magnificar, engrandecer, estimar, y Rum, que traduce exaltar, elevar a lo sumo, exagerar, es superlativo. Entonces tenemos algunas palabras que nos están enseñando lo que significa la adoración.
que pasa por la música, pero va más allá de la música. Hay que ser excelentes para aquellos que saben un instrumento y que están estudiando en la carrera y que están terminando su posgrado de especialización, y aquellos que ya empezaron a hacer sus emprendimientos, sus carreras en la música. Hay que saber hacerlo. Esto hay que hacerlo y hacerlo en excelencia. Eso no se puede solo corazón. Eso hay que hacerlo bien, ¿cierto? Pero para adorar no es solo música, estamos hablando de algo más. Porque podríamos hacer adoración excelente, podríamos hacer levantar las manos, hacer la coreografía, hacer y todas las cosas que hemos aprendido el día de hoy, y aún así no ser agradables a Dios. Claro, vamos a ver qué ingredientes debe tener una adoración agradable a Dios. Y con eso vamos a terminar ahorita con un ejercicio práctico también. El primero de los ingredientes, la alabanza o la adoración, debe ser voluntaria. Dios no quiere que uno se acerque obligado, lo había dicho yo antes. Dios no quiere que uno se acerque obligado, presionado, de mala gana, manipulado, sino al contrario, Él quiere que uno se acerque voluntaria y libremente. Éxodo 25, 1-3 nos dice: el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Este mismo pasaje en la Nueva Biblia Vía, que es otra versión, otra traducción, NBV, dice: el que quiera hacerme una ofrenda puede traérmela. Dios espera que nos acerquemos a Él de manera libre. Como dice Proverbios 23-26, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Y fíjate que más adelante en el versículo 21 al 22 de Éxodo 25 dice que el pueblo voluntariamente presentó sus ofrendas. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial al Señor. Vamos a revisarnos cada uno en nuestra adoración a Dios, si la hacemos de manera voluntaria o si lo hago obligado, porque es que mi esposa me dice que si yo no adoro a Dios, ¿yo qué ejemplo le voy a dar a mis hijos? Entonces lo hago solo cuando mis hijos me estén mirando. O lo hago en mi oficina porque tengo al pastor de compañero también, que casualmente es vecino, entonces de la misma cuadra, entonces yo tengo que comportar. No. Hazlo de manera voluntaria. Acércate delante de Dios con voluntad. Número 2, la adoración debe ser humilde. Humilde. ¿Qué significa eso de la adoración que debe ser humilde? Pues significa que yo tengo que ir delante de Dios sabiendo que Él es Dios y que yo no lo soy. Así de sencillo, como hacía el ejemplo anterior. Muchas veces nos acercamos a Él de manera inversa, como que Él no es Dios y yo sí soy el que me tienen que prestar atención. No es así. Isaías 66, 1, 2, y vamos a hacer un paréntesis. Hay muchos pasajes. Podríamos quedarnos en solo este capítulo hablando sobre la humildad. Ustedes en redes sociales pueden encontrar cualquier cantidad de recursos que nos hablan acerca de la humildad y versículos que hablan acerca de la humildad. Hay muchas referencias, pero Isaías 66 nos dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Proverbios 15:33 dice: el temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. Ahorita tenemos muchos influencers, muchas personas que seguimos en redes sociales. Este no tiene ni Instagram, yo lo he buscado y no. Charles Spurgeon no tiene Instagram, pero es un influencer de predicadores, es el príncipe de los predicadores. Y cuenta la historia que una vez se acercó le dieron la palomita a un jovencito, a uno más jovencito, pues para que predique. Y el jovencito se subió así con la Biblia, no sé cómo, listo. Se subió acá y se subió allá y empezó a predicar. Y cometió muchos errores. Dijo todo al revés, el versículo lo dijo mal, se le olvidó toda la prédica, las hojas se le perdieron, completo ridículo. Y todo el mundo se dio cuenta, le dio pesar. Y cuando se baja ese hombre, se bajó diferente.
Y entonces el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, le dijo, si te hubieras subido como te bajaste, te hubieras bajado como te subiste. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a los que no la cogieron, la vamos a explicar. Claro. ¿El hombre cómo se subió? ¿Y cómo se bajó? Uy, no, la embarré, no me vuelven a invitar. Si se hubiera subido humilde, si se hubiera subido entendiendo que es Dios el que da el mensaje, es el Espíritu Santo el que convence, si se diera cuenta que no se trata de él sino de Dios, hubiera sido diferente. Se hubiera bajado feliz, contento. Celebré Choque 5, Pastor Charles Spurgeon. Oiga, muy bien, no, chévere. Lo hizo muy bien, maravilloso. El mensaje se dio con efectividad. La gente se rindió al Señor. Pero si hay humildad. Y lo mismo pasa en la alabanza, lo mismo pasa con el tema de la adoración. Porque dicho sea de paso, la adoración no es solo de un lugar, como ustedes lo pueden empezar a entender. Esta predicación, esta enseñanza viene con tarea práctica para que usted salga a la casa y en la casa, en la familia, haga eso con su esposa. Eso es lo que estamos trabajando con los niños de IAM, que ellos desarrollen esas habilidades para hacerlos en su casa. No sirve que solo sea religión, no sirve que yo haga las cosas acá y cante y allá afuera mis vecinos que no conocen de Dios, mis compañeros de la oficina, todos necesitan entender que Dios es real. Entonces la adoración debe ser voluntaria, debe ser humilde, debe ser en santidad. Salmo 96, 6, 7 al 10. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder, den al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrenda y entren en sus atrios. Bueno, hasta ahí es todo lo que hemos hablado. Adoren al Señor en vestiduras santas. Vestiduras santas. Vestidura es algo que es evidente a los demás, es algo que los demás ven en ti, es algo que tú no puedes disimular ni esconder, es algo que para todos es real. Tiemblen ante su presencia toda la tierra, digan entre las naciones el Señor reina, el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Él juzgará a los pueblos con equidad. Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda cumplir para que te vaya bien. ¿Qué es santidad? Una decisión de actuar en conciencia y en temor del Señor, andar en sus caminos, amarlo, servirle, guardar sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Están en la Biblia. Lee la Biblia, investiga qué es lo que Dios pide de ti y hazlo. Eso es santidad. Santidad no es cara de, santidad es una actitud, una decisión. Eso es música para los oídos de Dios. Salmo 15:1 dice hasta el 5, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo nombre, en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no hace mal al prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba y que honra al que teme al Señor, al que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, al que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Eso es santidad. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces la adoración debe ser voluntaria, pero también debe ser. Ok, exactamente. Entonces tiene que ser voluntaria, humilde y en santidad. Número 4, debe ser una adoración o una alabanza informada. Imagínense la escena, nos vamos todos, ¿cuántos estamos acá y nos están viendo? Muchísimos. Nos vamos invitados por el pastor Mauricio, todo incluido, nos vamos a Israel. ¡Listo! Solo, tranquilos, quieren venir poquitos nomás, como unos 30. Bueno, otra vez la promoción. Bueno, y allá, denos sus likes, por favor. ¿Quiénes quieren ir a Israel con Mauricio? Mauricio, ¿cuánto cuesta? Bueno, entonces nos imaginamos que nos vamos todos y en la agencia de viajes llega un personaje recién contratado, está en periodo de prueba. Sí, don Mauricio, entonces Israel que queda en el continente de América y entonces al lado de Machu Picchu, no, al lado de Machu Picchu no. ¿Será que nos vamos con ese señor que no sabe ni dónde está parado? Nosotros no podemos adorar a alguien que no conocemos. Y cuando nosotros estamos en la oficina, cuando estamos allá afuera o acá adentro en un contexto cristiano, tenemos también que conocer al Señor. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra. Si no, solo va a ser un speech ahí, picho, ¿sí? Entonces no va a ser realmente contundente.
¿sí? La alabanza debe ser con conocimiento informado. Como cuando tú firmas te van a hacer un procedimiento médico y tú dices, bueno, entonces me van a hacer este procedimiento, entonces, bueno, yo entiendo que hay unos riesgos, no sé qué, acepta, listo, acepto y estás informado de lo que está pasando. De igual manera tú te informas, como dice Juan capítulo 4, 21 y 22, lo habíamos revisado ahorita, créeme mujer, Jesús le dice a la mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, ahora ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos. Te hago una pregunta con humildad de corazón. ¿Conoces al que adoras? Vamos a conocerlo cada vez más. Y Hechos 17 también nos explica una cosa muy especial y es Pablo predicándole a los atenienses. En un momento de una jornada evangelística, porque a él le gustaba compartir del evangelio con más y más personas, llega a una ciudad donde adoraban a toda clase de deidades, a toda clase de dioses y tenían un altar para cada uno de ellos. Y cuenta la historia que está allí relatada en el capítulo 17 de Hechos, que había un altar que decía al Dios no conocido. Y entonces él le llamó mucho la atención y le dijo a los atenienses, bueno, veo que ustedes son muy religiosos, venga, les vengo a hablar de ese Dios no conocido. Y empezó a hablar de Jesucristo. Tenemos una oportunidad tremenda, por eso tiene tarea esta enseñanza. Tenemos una oportunidad tremenda de hablarle a los demás quién es el Señor, con nuestra vida, con nuestro testimonio, pero también hablándoles y contándoles lo que el Señor en su palabra nos ha enseñado. Bueno, finalmente, la adoración debe ser constante, cotidiana. No sirve que yo la haga solo los domingos. Mire, te pongo un ejemplo muy sencillo con Fernando, que es gran amigo, gran persona. Fernando, de repente, yo lo invito a almorzar a la casa, a Giaquito, ¿le gusta? Listo, puede venir con Rocío si quiere. Y Juanchito también. Bueno, listo. Entonces llegan, los espero el sábado. Y resulta que a mí se me cruzan los papeles, no sé qué, a mí se me olvidó y el hombre, o a él se le cruzan los papeles y llega el día que no es, llega el miércoles y la puerta estaba abierta porque yo fui a botar la basura orgánica y de repente, Fernando, ¿qué hubo, Guille? Como él es de cálido, de lindo, a abrazarme y yo lo ignoro totalmente. Piénsate eso. Imagínate, Guille, pero qué pasa, y yo pelando cebolla, llorando, pelando cebolla, después las papas, alistando todo lo del platillo de ese día. Oye, pero no tiendas la cama así que te queda, oye, ¿y tú por qué tratas a tu esposa de esa manera? Oiga, venga para acá. Y tú, asombrado de que yo te estoy ignorando. ¿Por qué? El miércoles, vuelve el jueves con Rocío y lo mismo, Guille. No, Guille no atiende. Guille ignora totalmente a la persona. Pero el domingo, hola Ferchito, ay, yo quería tu presencia, es que yo estaba pero esperando por ti. Muchas veces somos así con Dios. El lunes, el martes, el miércoles, Dios quiere venir con nosotros, acompañarnos, abrazarnos, sentarnos en sus piernas, contarnos historias, acariciarnos el pelo y decirnos que todo va a estar bien. Y nosotros haciendo otras cosas, nosotros en otro mundo, haciendo una diferenciación entre mi vida con Dios y la vida secular, cuando no debe ser así. Es lo que te quiero invitar. Adoración no es música, adoración va más allá que eso. Adoración es que tu estilo de vida refleje que tú te rindes a Dios. Dios no es, con el respeto de las personas de la tercera edad, Dios no es un anciano al que haya que visitarlo en su hogar de paso, en su casa, ¿cómo se llama? En su hogar de ancianos. No es un preso, con el respeto de las personas que están hoy privadas de la libertad. No es un preso que yo tengo que ir allá a visitarlo porque pobrecito se siente solito. No. Dios es una persona que me acompaña cuando se acaba este servicio. Dios es una persona que está conmigo en todo momento. En todo momento. Por eso hay que adorarlo en todo momento. Por eso mi adoración debe ser cotidiana. Es, en síntesis, el resultado de una relación diaria con Él. Por eso me preocupa tanto cuando en la alabanza estamos tan parcos. Por eso me preocupa tanto, y creo que los del equipo de la alabanza lo saben. Y uno, vamos a adorar a Dios. ¿Quiénes van a ser Yadá? ¿Ya qué? ¡Yadá! Ay, no, y yo llego tarde porque qué pereza eso, esos papayazos, eso no. Terrible. Me preocupa. Y quiero invitarlos a todos los que nos están mirando también. Ten una vida de adoración vibrante, emocionante, especial. Pensé que esto se iba a levantar. ¡Eso! Bueno, y para eso lo vamos a hacer práctico. Lo vamos a hacer práctico.
Voy a invitarlos a que se pongan de pie.